Bueno, pues con puntualidad británica comenzamos y darles los buenos días y la bienvenida a todos. Agradeceros vuestra participación. Bienvenidos a la continuación de Escuela de Verano, que ya sabéis que comenzó ayer el día 3 y que se desarrolla de forma simultánea entre Salesianos Trinidad, San Lucas la Mayor y aquí en el online, en la casa de cada uno y en el colegio de cada uno. Bienvenidos todos. Y no sé si habéis tenido la oportunidad esta mañana de escuchar los buenos días de nuestro vicario José Luis Navarro. Si no lo habéis hecho, os comento y traigo un poco aquí su mensaje. Él hablaba en forma de su trabajo y su experiencia en dos presencias salesianas en el Líbano. Dos presencias que caminan, pues por una realidad bien diferente a la nuestra, por una parte, pero que en el fondo, pues, van buscando lo mismo, ¿no? Como educadores buscamos la felicidad, el acompañar hacia la felicidad a nuestros jóvenes. Y también como educadores debemos aprovechar las oportunidades que se nos brindan para crecer profesional y personalmente y para poder acompañar de la mejor manera posible a nuestros chavales hacia esa felicidad. Y bueno, hoy en la Escuela de Verano esta oportunidad se nos brinda a todos de la mano de Beatriz Montesinos, que nos va a acompañar hoy a través de su ponencia con un nombre que solamente el nombre ya nos hace pararnos y pensar, ¿no? Es un nombre atractivo, nos llama la curiosidad. La ponencia de hoy se titula ¿Cómo cultivar bonsáis en el aula? Neurociencia, aprendizaje y jardinería. Y bueno, de la mano de Beatriz, que aquí presento, ella es licenciada en psicología, es experta en educación y en TIC, máster en neuroeducación, neurodidáctica, asesora de formación y aprendiz de maestra, como ella dice. Bueno, ya soy maestra. Era aprendiz de maestra, pero tengo que compartir con vosotros que ya soy maestra. Ya he acabado el grado de maestra, con lo cual... Enhorabuena. Muchas gracias. Sí. Pues Beatriz se define como una persona apasionada del aprendizaje, del ser humano, que cree firmemente en la capacidad que tenemos los seres humanos para mejorar y también para desarrollar nuestras capacidades y aprender durante toda la vida, ¿no? Pues bueno, con ella vamos a compartir hoy esta ponencia con muchas ganas, esperando que nos descubra, ¿no?, qué hay detrás de ese bonsái. Y antes de dejaros con ella, sí que me gustaría dar algunas indicaciones. Como he comentado, la sesión se va a grabar para después poderla compartir con vosotros por si queréis volver a verla. No hay necesidad de tomar nota, sino que podréis volver a verla cuando queráis. Su ponencia durará aproximadamente 1 hora y después tendremos un turno de unos 30 minutos para preguntas y respuestas. Pero ya desde que Beatriz comience, en el chat podréis ir volcando si tenéis dudas, preguntas, comentarios. Yo estaré pendiente y al finalizar, en ese tiempo que os digo de preguntas y respuestas, pues le lanzaré vuestras dudas a Beatriz. De todas formas, ella me comentaba antes que también va a intentar que sea el chat un poco interactivo y lanzará algunas preguntas para que vosotros podáis contestar a través de ese chat y hacerlo un poco más dinámico. Así que, bueno, sin más, darle las gracias a Beatriz por nuestra invitación, por compartir este tiempo con nosotros y nada más, dejarle el tiempo a ella. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta. Bueno, agradeceros también a vosotros la invitación, a Salesianos. Además, me encuentro a gusto entre maestros, ya como maestra, y encima en una casa en la que yo conozco muy bien. Yo no he estudiado en Salesianos, pero mi hermano sí, y perteneció durante muchísimos años al movimiento de Don Bosco, con lo cual yo hice la comunión con los salesianos. He mamado mucho la esencia que compartís, así que, bueno, pues nada, un placer, sobre todo de compartir este rato con vosotros de algo que a mí me apasiona. Como veis, el título de mi ponencia es cómo cultivar bonsáis y quería explicaros un poco
cuál es la relación que yo veo entre lo que es el aprendizaje, el proceso de enseñanza y los bonsáis, los árboles y la jardinería. Yo soy una fan, me gustan mucho las plantas, tengo una terracita donde cultivo mis plantas, mis flores, donde, pues bueno, me gusta tener ese rinconcito verde y siempre he pensado que hay una relación entre, pues, cultivar plantas y educar personas, porque cuando tú cultivas una planta, cuando tú le dedicas tu tiempo, cuando tú encuentras el lugar con la luz y con la humedad y con el abono que necesita, esa planta crece muy frondosa. Cuando tú tienes una planta en la que le falta algo, le falta un buen abono, no tiene la iluminación necesaria, no tiene el agua que requiere, pues esa planta se marchita. Y a mí una de las cosas que más me obsesiona de mis plantas es encontrar el lugar, o sea, primero conocer cómo es la planta, saber en cómo tiene las raíces, cómo tiene las flores, cómo se forma, que si va a tener flores, si no va a tener flores, y después de conocerla, ver en qué lugar es donde se va a desarrollar mejor, porque dependiendo del lugar donde la pongas, tira o no tira. Y para mí eso tiene mucha relación con el aprendizaje, ¿no? Cómo nosotros nos dedicamos a sacar de las personas que tenemos delante, las personas que educamos, lo mejor. Y es conociéndolas y sabiendo en qué lugar es en el que mejor van a desarrollarse. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo empecé a estudiar acerca de la neurodidáctica, pues claro, yo me di cuenta, ay, esperad, que ahora no sé cómo se comparte desde aquí, cómo muevo yo. Vale, lo tengo que mover desde aquí. Vale, perfecto. Cuando yo empecé a estudiar sobre neurodidáctica, bueno, yo soy psicóloga de formación, pero siempre he trabajado pues en el ámbito de la formación, de la educación. Cuando empecé a estudiar, me di cuenta o leí o conocí que Santiago Ramón y Cajal, que es una de las personas que en este país le debemos tantísimo a lo que es el aprendizaje y el estudio del cerebro, él fue el primero, como gran amante de la naturaleza que era, fue uno de los primeros que comparó, que dio el nombre de bosque de cerebro o de floresta nerviosa. No sé si sabéis que Ramón y Cajal, bueno, su padre era maestro rural, él se crió en un pueblo de Zaragoza de pequeño, le encantaba el bosque, le encantaba la naturaleza y él quería ser pintor de pequeño. De hecho, estuvo en muchos años en enfrentamiento con su padre porque él no quería ser médico como su padre quería que fuera, sino que quería ser pintor. Y esa capacidad de observación que él tenía y ese amor por la naturaleza, pues le llevó, cuando empezó a descubrir las maravillas que teníamos dentro de nuestro cerebro, le llevó a compararlo con el bosque, ¿no? Siempre hacía comparaciones muy de la botánica con las características que tenían las neuronas y el cerebro. Por eso él decía que para él el cerebro era una jungla en cuya espesura impenetrable muchos exploradores se habrían perdido. Y fijaros que hizo grandes dibujos acerca de las neuronas, de lo que conocía, porque le representaban, o sea, para él le representaban lo que era un árbol, lo que era una planta, etcétera. Eso es otro símil más del por qué yo hablo de bonsáis y por qué hablo de árboles en el aula o cómo tenemos nosotros delante personas que tienen dentro un bosque tan impenetrable como el que decía Ramón y Cajal. Antes de meterme en lo que van a ser las partes del árbol o las partes del bosque que vamos a ver, sí que me gustaría compartir con vosotros algunas preguntas, porque yo me gusta partir de lo que sabe la gente. Yo no sé lo que vosotros sabéis acerca de neurodidáctica, no sé lo que habéis escuchado, seguro que muchas cosas, porque en redes, en la televisión incluso se habla mucho, pero en cuestiones que os afectan a vuestra práctica docente, pues bueno, me gustaría tener una pequeña idea de qué cosas sabéis y no sabéis. Yo he preparado una presentación interactiva, bueno, es una novedad que tiene ahora Genially, donde puedo lanzaros preguntas y vosotros podéis contestar inmediatamente. Pero como no sé recibir el feedback, porque no sé si tengo la versión premium o la que tenga de Genially, lo que vamos a hacer es, yo os voy a poner la pregunta y entre todos vamos a ver cuál es la respuesta, ¿no? Que simplemente son de verdadero o falso. Por ejemplo, el número de neuronas de nuestro cerebro se reduce con el paso del tiempo, ya que no pueden ser reemplazadas. Me gustaría que pensarais acerca de esta afirmación, ¿vale? Y que en el chat me pusierais, vamos a hacerla entre todos, vamos a poner lo que pensamos la mayoría. Muy bien, ¿ves? Santi pone falso, Olga falso, 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 falso. Genial. Pues yo voy poniendo la mayoría de lo que opinéis.
Muy bien. O sea, falso por unanimidad, totalmente. Raúl pone que verdadero. ¿Vale? Yo quiero deciros que cuando yo estudiaba en el siglo pasado, que dicen mis hijos que yo soy del siglo pasado, cuando yo estudiaba psicología, es lo que aprendimos, ¿vale? Que el número de neuronas de nuestro cerebro se reduce con el paso del tiempo, ¿vale? Entonces, la mayoría, algunos habéis puesto verdadero, otros habéis puesto falso, pues venga, vamos a poner la mayoría, que habéis puesto que es falso, ¿vale? Ponemos falso y le damos a enviar, ¿vale? Y es correcto, ¿vale? Esta afirmación es falsa porque el número de neuronas que tenemos en el cerebro son, cuando vamos envejeciendo, son las mismas que tenemos al nacer, ¿vale? No se mueren, no se desintegran, incluso se van generando algunas poquitas más con el paso del tiempo. Vale, genial. Pues eso más o menos sí que lo sabíais. Solo usamos un 10% de las capacidades que tiene nuestro cerebro, que también es algo que se escucha mucho por ahí, que solo usamos un 10% de todas las capacidades que tenemos en el cerebro, que el cerebro es inmenso, queda muchísimo por explorar y que en eso está la neurociencia, intentando investigar cómo usar toda esa potencialidad que tiene el cerebro. ¿Vale? Aquí en este caso ya hay muchos verdaderos, algún falso por ahí. Yo creo que estaría 50-50, casi, lo que vais poniendo por ahí. Pero bueno, yo creo que va a ser más os decantáis por el verdadero, por lo que veo. Entonces, vamos a poner verdadero. A ver qué tal. Solo usamos un 10% de las capacidades de nuestro cerebro. Verdadero. Vamos a enviar. Oh, es falso. ¿Vale? Eso es un neuromito. Yo todo lo que os estoy poniendo aquí son neuromitos que se llaman, que circulan mucho en el ámbito de la educación y que son cosas que las llevamos oyendo tanto tiempo que al final parece que sean verdades y no son verdades. La ciencia no ha demostrado que solo usemos el 10% de las capacidades de nuestro cerebro. Nosotros usamos el 100% de nuestro cerebro para todo lo que hacemos. Otra cosa es que nos quede por entender o por descubrir cómo podemos trabajar mejor ese 100%, porque el cerebro no funciona solo una parte. Y una de las cosas que más se sabe o que más incide ahora desde el punto de vista de la educación es que el cerebro es algo holístico, funciona todo en conjunto. Y eso es muy importante a la hora de interpretar la educación, porque antes también se decía, no, es que el área visual, no es que el estilo auditivo, no es que el estilo kinésico, no. El cerebro funciona siempre a su 100%. Lo que sí que nos falta mucho por aprender todavía es de cómo se genera ese conocimiento o cómo se puede mejorar esa capacidad de aprendizaje que tenemos, ¿vale? O sea, que eso es un neuromito total. Otra afirmación. Los estudiantes aprenden mejor si se les enseña de acuerdo a su estilo de aprendizaje preferido, auditivo, cinestésico o visual, que esto es algo que nos han dado esta formación a los docentes sobre los estilos de aprendizaje. ¿Qué opináis? Falso, verdadero. Sí, dice Francisco José. Verdadero. O sea, que yo entiendo que a lo mejor es algo que incluso la mayoría aplicáis. Intentáis enseñar a vuestros alumnos de acuerdo al estilo de aprendizaje que tienen. ¿Vale? Fantástico. Pues vamos a poner aquí lo que habéis marcado vosotros, que es verdadero. ¡Oh, my God! Es falso. ¿Vale? No existen los estilos de aprendizaje. Y lo siento, porque esto es uno de los neuromitos que más se sigue compartiendo y que no es tal cual. O sea, sí que, a ver, esto tiene una parte. Existen preferencias de aprendizaje y porque todos tenemos un estilo con el que preferimos que nos entre la información. Pero no significa que tengamos un estilo determinado que nos determine, un estilo cognitivo que nos determine que la entrada de información por ese canal nos llega mejor, porque el cerebro necesita los 3 canales para procesar toda la información. Y esto tiene que ver con lo que os decía antes, ¿vale? El cerebro aprende de manera holística. No hay una zona en la que si yo se me da mejor el de aprendizaje auditivo, se me apaga el visual y solamente me entra por el auditivo. No. Entonces, por eso sí que tenemos preferencias, pero esas preferencias tienen que ver con nuestras experiencias, como cuando hemos aprendido de pequeños o como nos han enseñado qué es lo que asociamos a una sensación más emocional o más agradable.
pero no existen, no se ha podido descubrir, y hoy la neurociencia tiene aparatitos que nos permite ver en directo cómo funciona y cómo procesa el cerebro la información. No hay un estilo, no hay un estilo, no tenemos por qué intentar descubrir el estilo de aprendizaje de cada alumno. Lo que tenemos que intentar es utilizar cuanta más variedad de entradas de información posibles, mucho mejor, porque el cerebro las va a coger, cada uno va a coger en base a su preferencia, pero necesitamos todo este tipo de información, ¿vale? Esto yo no me canso de decirlo, que los estilos de aprendizaje no existen, existen las preferencias de aprendizaje y esas hay que respetarlas si queremos, pero no determinan que se aprenda mejor o peor de una u otra forma. Vale, pues un neuromito más que ya tenemos claro. Este también, los entornos hiperestimulantes mejoran el aprendizaje en los niños en edad preescolar. ¿Vale? Yo he sido de la generación, mis hijos son adolescentes ahora y cuando nacieron era la generación del baby Einstein. No sé si alguien es de mi generación, de los niños de más o menos edad, unos DVDs que vendían donde le ponías la música de Einstein, el baby Mozart y todas estas cuestiones. Muy bien, esto creo que lo tenéis bastante claro, la mayoría que habéis puesto que es falso. Y si ponemos que es falso, pues cierto, es falso, ¿vale? Los entornos hiperestimulantes no tienen ningún efecto para el rendimiento del aprendizaje en los niños en preescolar. Antes de los 6 años, los niños necesitan estímulos de calidad adecuados a lo que son su desarrollo, como luego veremos, pero no por más estímulos vamos a hacer que aprendan más y mejor. Y eso es un neuromito que también ha circulado mucho durante los últimos años. La capacidad de aprendizaje del cerebro se reduce con la edad debido a la pérdida de plasticidad cerebral. ¿Vale? Todos notamos que nos hacemos mayores, que perdemos, uy, esto no lo voy a aprender, yo ya soy muy mayor para aprender estas cosas. Yo ya no tengo la cabeza para aprender en estas cosas. La mayoría ponéis falso. Vale, vale. Hay quien pone verdadero por ahí. Hemos dicho que no perdemos neuronas. Con lo cual, si no perdemos neuronas, nuestro cerebro tiene el mismo potencial con el que nacemos. Y es que, además, la plasticidad cerebral es una particularidad que tiene nuestro cerebro. ¿Habéis puesto la mayoría falso? Vamos a poner falso. Y muy bien, es falso, ¿vale? Nuestra capacidad de aprendizaje no se reduce con la edad, sino que se amplía y no perdemos plasticidad cerebral, porque la plasticidad cerebral es una cualidad innata que tiene nuestro cerebro, como ahora veremos, y eso pues no desaparece. Lo que nos permite es al contrario, que cada vez podamos aprender de una forma diferente y de una forma mucho más amplia. Otro, los problemas de conducta en la adolescencia se explican por la falta de desarrollo completo del cerebro, que no tiene lugar hasta alrededor de los 20 años. ¿Vale? Los que sois docentes de chavales y chavalas de secundaria, sobre todo, ¿qué pensáis? ¿Se explican por la falta del desarrollo completo del cerebro? Falso. Vale. ¿Cuál sería entonces la explicación de esas, no problemas, igual la palabra aquí no es problema, ¿no? Sino de esa alteración, ¿no? Que tiene lugar en la conducta, donde pues las personas van adquiriendo unas competencias y parece que están perdiendo otras. Todos ponéis que es falso. ¿Alguien podría decirme a qué creéis que se explican esos cambios, ¿no? Que se producen en la adolescencia? Que son inevitables, por otro lado. No es que sean buenos ni malos, sino que son inevitables. ¿Tenéis alguna idea de a qué se debe? A las hormonas, dice Elisa. Claro, al cambio de personalidad, a las hormonas fundamentalmente. Vale, pues efectivamente yo cuando estudiaba psicología evolutiva en el siglo pasado, que os digo yo, se nos explicaba en la parte de la... Oh, Santi ha dicho la poda sináptica. Santi, ¿pero cómo sabes eso? Pues os lo digo porque a mí, bueno, vamos a poner lo que habéis puesto, ¿vale? Habéis puesto que es falso, la mayoría, ¿vale? Y en este caso es verdadero, ¿vale? Como decía, indicaba muy bien Santi, lo que se ha descubierto en los últimos años es que no solamente se produce... Ah, es podólogo, dice Carlos. Vale,
Santi es podólogo de profesión, de formación. Muy bien, Santi. Pues, bueno, yo estudié en su momento como psicóloga, como os digo, que los cambios eran fundamentalmente pues cambios físicos, cambios hormonales que afectaban pues a la generación al funcionamiento de los neurotransmisores, por los subidones de la adrenalina, los subidones de la dopamina, y se nos hablaba simplemente de esa parte. Pero la ciencia, la neurociencia, como yo os digo, nos ha aportado en los últimos años muchos datos y lo que nos dice sobre la adolescencia es que nuestro cerebro no deja de reorganizarse debido a la poda sináptica, que ahora veremos que decía Santi, no deja de reorganizarse hasta bien entrada ya la adolescencia. Alrededor de los 20-21 años es cuando se supone que ya nuestro cerebro ya está reorganizado, ya está listo, y eso se ha descubierto hace poco, pues gracias a la neurociencia, ¿no? Que ahora veremos también un poquito en qué consiste. Vale, estupendo. Pues con esto yo lo que quería era un poco que reflexionáramos también que a veces sabemos muchas cosas porque nos llega información de muchos sitios, hay muchos neuromitos, hay mucha información que se expande por ahí y que realmente, pues bueno, tenemos que intentar recurrir a sitios que nos hablen de neurociencia, que nos hablen de neurodidáctica, porque ahí es donde vamos a tener la información fiable para que nos sirva a nosotros, luego en la clase para tomar las decisiones que consideremos. Aquí os he puesto una serie de números. Venga, vamos a seguir un poco con los quiz, que a mí me gustan mucho los juegos de concursos. Aquí tenéis una foto maravillosa que representa un dibujo de una neurona piramidal que dibujó nuestro gran premio Nobel Ramón y Cajal, ¿vale? Es una neurona piramidal, se ve claramente la estructura de la neurona, se ve aquí el axón, se ve el soma, que es el núcleo de la neurona, y luego se ven las dendritas, que tienen con todas sus espinitas aquí. Fijaros con qué detalle dibujaban Ramón y Cajal. Y aquí os he puesto una serie de datos. Por ejemplo, 1888. A ver si adivináis a qué corresponde. Y no es un turrón. 1888, ¿qué podría ser? El año del dibujo, muy bien. ¿Fecha de descubrimiento de qué, Olga? Es una fecha. Mira, la muerte de Don Bosco, dice Santi. Pues no, por ahí no iba, pero bueno, voy a haberla puesto también. Es una fecha, evidentemente, pero ¿qué pasó en ese año? Olga creo que ha puesto fecha del descubrimiento de la neurona. Estupendo, Olga, muy bien. En 1888 fue cuando Ramón y Cajal fue el primero que vio que nuestro sistema nervioso estaba formado por neuronas, o sea que las células que formaban el sistema nervioso hasta entonces se pensaba que formaban como un ovillo. Era la teoría reticular que se llamaba. Entonces, Golgi, por ejemplo, que fue el científico que compartió el premio Nobel con Ramón y Cajal, el que diseñó, inventó la tinción del cerebro, del tejido cerebral para poder ver su funcionamiento. Este señor fue uno de los que también ya previamente había dicho que bueno, el cerebro era un continuo de una serie de nervios, de estructuras neuronales y que estaba todo unido. Pero Ramón y Cajal, con esta capacidad visual que tenía maravillosa y gracias al proceso de tinción que inventó Golgi, vio a través del microscopio pues que las células estaban separadas, que había una pequeñita separación entre ellas, que era la sinapsis. Entonces es el primero que dijo, oigan, que esto no es un continuo, sino que hay unas unidades más pequeñas a las que pues bueno, se les llamó neuronas, porque de neuro viene del griego, que significa nervio. Y fijaros, siguiendo con el símil de la botánica, las dendritas, que son estas ramificaciones que salen en forma de ramas, pues bueno, vienen del griego también, dendron, que significa árbol. O sea que seguimos un poco con esta dinámica. Muy bien, pues 1888, ya tenemos las neuronas descubiertas por Ramón y Cajal. 172.000 millones. ¿Qué puede ser esto? ¿A qué puede corresponder? 172.000 millones. ¿A qué puede corresponder esta cifra? De sinapsis, dice Olga, del total, de las neuronas que tenemos. Muy bien, ¿vale? Sería, más que exactamente las neuronas, sería el número de células nerviosas que tenemos en el cerebro. Porque las células nerviosas son dos tipos. Están las neuronas y están las células gliales, que las células gliales, digamos que son las que dan el soporte a las neuronas. Pero en total, sí, hablamos nuevamente de neuronas, pero sería más correcto hablar de células nerviosas, pero son 172.000 millones de células nerviosas. Muy bien, Juani.
Y después tenemos otro número, 172.000 billones. ¿A qué podría corresponder eso? Tenemos 172.000 millones de neuronas, por tanto, 172.000 billones significa que 172.000 lo hemos multiplicado por 1.000. Muy bien, Ignacio. Son las conexiones. Cada neurona puede conectarse hasta con 1.000 neuronas más. Por lo tanto, se pueden producir en nuestro cerebro hasta 172.000 billones de conexiones, o sea, de información entre las neuronas. ¿Vale? O sea, son datos que los vemos así y dicen, madre mía, qué órgano, ¿no? Tenemos funcionando en nuestra cabeza. 150.000 kilómetros. ¿Qué puede ser esto? Venga, que vais muy bien, sabéis el billar. Ignacio se va a 150.000 kilómetros, madre mía, pues vas a hacer 3 veces la vuelta a la Tierra. Vas a tener mucho que recorrer. Muy bien, Marina. Si uniésemos, como ha dicho Marina, si pusiéramos todas las neuronas una detrás de otra en fila india, llegarían a ocupar 150.000 kilómetros, o sea, casi 4 veces la vuelta a la Tierra, ¿vale? Entonces, imaginaos, todo eso lo tenemos en nuestra cabeza, ¿eh? Marina, muy bien. Y luego tenemos, por último, otro número, 360 kilómetros por hora. ¿A qué correspondería esto? Muy bien, a la velocidad que se puede llegar a transmitir el impulso nervioso. 360 kilómetros por hora. Fijaros la velocidad a la que viaja el impulso electroquímico, que es la forma en que las neuronas se transmiten la información unas a otras. Estos datos yo los pongo a niños de primaria y, ¡guau!, y se quedan alucinados, ¿no? Porque ellos enseguida hacen el símil, por ejemplo, les dices, pues nuestras neuronas se comunican con una velocidad de 360 kilómetros por hora. Y dicen, ¡ah, tan más rápido que un Ferrari! Pues sí, imaginaros la cantidad de Ferraris que tenéis en la cabeza, ¿no? Y es importante que conozcan estos datos porque son cosas curiosas, son cosas que nos dan pie a entender la grandeza, ¿no?, y la complejidad de lo que tenemos en nuestro cerebro, ¿no?, de cómo funciona nuestro cerebro. Vale, estupendo, muy bien, pues kit superado. Yo creo que sois alumnos muy, muy aventajados, con lo cual yo creo que vamos a poder ir bastante ligeros por algunas partes de la ponencia. El cerebro es una máquina prodigiosa. Yo aquí no voy a entrar en muchos más detalles porque no vamos a dar una clase de anatomía, pero sí que algunos detalles curiosos. Bueno, pues es un cerebro que ocupa el 2%, o sea, es del tamaño de un coco, más o menos, es el 2% de nuestro peso corporal, pero fijaros la importancia que tiene, que consume del 20 al 25% de nuestra energía en el día. Tiene consistencia de gelatina. Yo a veces también les llevo a los niños algún cerebro de estos de cerdo que venden en Mercadona o que venden en algún supermercado para que lo toquen, para que lo vean y se quedan alucinados, ¿no?, de la consistencia que tiene. Es una forma también un poco curiosa de enseñarles cómo son. Y luego, otro dato curioso, es el único órgano de nuestro cuerpo que si lo cortan o lo pinchan no siente dolor. Es el único órgano que no tiene receptores del dolor para sí mismo, ¿vale? Por eso muchas veces se puede incluso, cuando se anestesia para operar algún tumor, evidentemente se hace porque lo que duele es cortar el cráneo, o sea, cortar la superficie del cráneo y de la piel, pero no porque mientras te están toqueteando el cerebro tú lo sientas, ¿eh? Incluso ha habido operaciones a cerebro abierto en el que el paciente ha estado totalmente consciente viendo cómo le estaban operando. Aquí las partes que los científicos utilizan para estudiar nuestro cerebro lo dividen en áreas que son lóbulos y tenemos en la corteza cerebral, que es la parte más superficial, bueno, empezando de dentro hacia afuera, tenemos como 3 capas. La parte más primitiva de nuestro cerebro, la que compartiríamos, por ejemplo, pues con un lagarto, sería el tronco cerebral y el cerebelo. Esta es la parte más primitiva. Se le llama el cerebro reptil porque es la primera que trajimos desde la evolución. Después viene esta parte intermedia, que es el sistema límbico, que es donde se generan las emociones, y esta también la compartimos con algunos animales, con los mamíferos, por ejemplo. Aquí es donde se generan las emociones, donde está la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, y es el órgano que gestiona pues que tengamos miedo, que tengamos hambre, que tengamos que estemos contentos. Es decir, todo lo que es el sistema de gestión emocional lo lleva a cabo el sistema límbico. Y luego, por último, tenemos la corteza cerebral, que esta es el último
estadio de la evolución. Quiero decir, lo último que la evolución nos aportó como seres humanos fue el desarrollo de la corteza cerebral, con la sustancia blanca y la sustancia gris, que es donde están mayoritariamente todas las neuronas, aunque el cerebelo, por ejemplo, tiene una gran cantidad de neuronas. Entonces, aquí, esta corteza no la compartimos con nadie. Las características que tiene nuestra corteza cerebral, aunque los simios tienen algunas que son parecidas, algunas áreas, como puede ser el área frontal de nuestra corteza, con las funciones que tenemos en este área, son exclusivamente humanas, ¿vale? Yo siempre digo que el área o la zona que nos hace exclusivamente humanos, sobre todo es el lóbulo frontal, ¿vale? La resolución de problemas, la toma de decisiones, el pensar en el futuro, la planificación, la gestión de todas nuestras emociones, todo se lleva a cabo. Y si le añadimos también la especialización de áreas en el lenguaje, con la capacidad que tenemos los seres humanos de hablar, pues también, ¿vale? O sea que esta sería un poco la evolución de nuestro cerebro desde que pues vinimos de los animales, ¿no? Y que compartimos con ellos. Dice Manfred Spitzer que la neurociencia será la educación como la biología ha sido la medicina. Y en cierto modo es así, porque cada vez hay muchísima información acerca de cómo funcionamos, ya no solamente en nuestro cerebro, ojo, que yo estoy hablando solamente del cerebro, pero cada vez hay más estudios que evidencian la importancia que tienen otros órganos como el corazón, los pulmones, el intestino, en la segregación incluso de neurotransmisores. O sea, la mayoría de serotonina que se genera en nuestro organismo, la serotonina es el neurotransmisor que se relaciona con la calma, con la serenidad. Pues ¿sabéis dónde se crea la mayoría de la serotonina de nuestro cuerpo? Decid un órgano al azar, el que penséis. Hasta ahora se pensaba que, claro, todos los neurotransmisores se generaban en el cerebro. ¿Con cuál relacionaríais la calma? El corazón, dice Olga. Podría ser, porque es la que está relacionada con el bienestar. El intestino, dice Michelle. Sí, el intestino, muy bien. O sea, la mayoría de la serotonina se genera por la microbiota y la mayoría de la microbiota la tenemos en el intestino. O sea, fijaros todo lo que se está descubriendo acerca del funcionamiento holístico que tiene nuestro cuerpo. O sea, que todo esto va a ir aportando que tengamos que beber de todas estas informaciones que tenemos de la neurociencia, pues para poder mejorar nuestra práctica educativa. No podemos obviar todo esto que nos va aportando la ciencia cuando nosotros somos y trabajamos con seres humanos, ¿no? Que es lo que tenemos en nuestras manos. Vale, pues la neurodidáctica lo que haría en este caso sería coger todas las aportaciones de diferentes disciplinas. La neurodidáctica no es una disciplina que investiga sobre sí misma, sino lo que hace es coger aportaciones de las neurociencias, de toda la parte de la psicología y de la parte de la educación, de la pedagogía, y seleccionar aquellos estudios, aquellas evidencias, aquellos conocimientos que nos van a ser útiles para aplicar en la didáctica del aula. O sea, se oye también hablar de neuroeducación, es que neuroeducación y neurodidáctica no es exactamente lo mismo. Neuroeducación hablaría de todos los aportes de la neurociencia y de la psicología para la educación como algo más general, y la neurodidáctica ya se centra en aquellos aspectos que tienen que ver con la didáctica del aula, cómo dar una clase, cómo aplicarlo para que los niños puedan aprender mejor, cómo podemos programar para tener en cuenta que el cerebro tiene determinados momentos en los que aprende mejor. Todas estas cuestiones son las que trabaja con la neurodidáctica, ¿no? Y es donde yo, pues después de mi formación como psicóloga, pues decidí formarme y seguir aprendiendo. Y aquí es donde los maestros, pues tenéis mucho donde beber. Vale, ¿dónde hemos hablado del árbol? ¿Hasta aquí bien? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna cuestión que queráis plantear? ¿Vale? Hemos visto que sabéis ya bastantes cosas, otras a lo mejor no. Muy bien, Almudena, gracias. Pues vamos a ver este árbol que nosotros, gracias Óscar, nosotros que vamos a trabajar con este árbol, con este bonsai. ¿Cómo crece este árbol? O sea, todos estos arbolitos que tenemos nosotros, que son los cerebros de nuestros alumnos, ¿cómo crecen? ¿Cómo tiene lugar este crecimiento? Pues aquí ha aparecido en el kit que yo os había hecho el concepto de neuroplasticidad. Y es una cosa muy importante de conocer este concepto porque
es lo que en los últimos años las investigaciones nos han aportado. O sea, la psicología siempre ha sido experimental, siempre ha aportado ese conocimiento acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Pero claro, lo que tenemos ahora, que antes los psicólogos no tenían, es una tecnología que nos permite ver cómo funciona in situ el cerebro. O sea, antes se hacían experimentos, pero claro, no teníamos tecnología que nos permitiera ver el cerebro por dentro, y ahora sí. Entonces, se ha descubierto con muchísimos experimentos. Álvaro Pascual Leone es una de las personas que más ha investigado en temas de neuroplasticidad y, por cierto, es español, aunque lleva muchísimo tiempo viviendo en Estados Unidos, y han descubierto que nuestro cerebro tiene esa capacidad de adaptarse continuamente a todo, a las experiencias vitales. Entonces, es capaz de adaptar su actividad y cambiar su estructura. Incluso en pacientes, esto se empezó a estudiar con pacientes que tenían alguna lesión. Una persona que tiene una lesión en una zona concreta del cerebro, se vio cómo esa zona, si se quedaba inutilizada, pues por un tumor, por un accidente, por lo que fuera, había otras zonas del cerebro que cambiaban su estructura para acoger la función de esa que había dejado de tener esa utilidad. Entonces, esta facultad no solamente ocurre en la enfermedad, sino que nosotros continuamente, cualquier estímulo, cualquier pensamiento, hasta los pensamientos, cambian la estructura de nuestras conexiones neuronales. Entonces, esto está continuamente desde que nacemos. Nuestra función como docentes no es estimular la neuroplasticidad, porque la neuroplasticidad es una condición que ya tiene el cerebro, ¿vale? Y es lo que nos va a permitir, lo que permite que se produzca el aprendizaje. Porque gracias a este cambio, si nosotros le preguntamos a un neurocientífico qué es aprender, desde el punto de vista neurocientífico nos dirá, vale, pues aprender es que se crea una nueva conexión neuronal, una nueva red neuronal, o se modifican las que ya no existen. Eso es aprender. Entonces, las neuronas se comunican a través de el espacio que hemos visto que descubrió Ramón y Cajal. Es un espacio muy pequeñito que se llama sinapsis. ¿Y este espacio para qué existe? Pues para que haya un intercambio de neurotransmisores entre dos neuronas. Las neuronas, imaginaros, tenemos 185.000, ¿vale? La mitad de las células que tenemos nerviosas. Y están todo el rato hablando. Yo me las imagino ahí como un grupo de cotorras todo el rato hablando. ¿Cómo hablan? ¿Qué lenguaje utilizan? Pues el lenguaje que utilizan entre ellas son los neurotransmisores. Es un lenguaje electroquímico, porque el neurotransmisor es una sustancia química, pero que además tiene que haber un impulso eléctrico para que eso también, ese neurotransmisor, vaya pasando de una neurona a otra. Entonces, en función, si esta neurona de aquí o esta dendrita de aquí se va a comunicar con otra dendrita de otra neurona y viene cargada por un impulso que lo que está mandando es un chutazo de dopamina, porque hemos tenido, vamos, una experiencia súper excitante, nos hemos subido a la montaña rusa o nos hemos ido a hacer una experiencia nueva para nosotros, lo que va a mandar es un chute de dopamina. Entonces llegará por aquí la dopamina y la pasará a la siguiente neurona, que abrirá solamente la puerta para ese abecedario, esa lengua, ese lenguaje que viene que se llama dopamina. Todos los demás receptores para la norepinefrina, para la serotonina, para la adrenalina estarán cerrados y dejará solamente pasar a la dopamina. Esa es la forma en la que se comunican las neuronas. Entonces, lo que se hace al final es que si yo ese circuito tengo una especial sensibilidad, porque también, claro, nuestro cerebro funciona igual, pero también viene condicionado, pues, como todo nuestro organismo, por su condicionamiento genético. Hay personas que de nacimiento, pues, tienen cierta sensibilidad a la dopamina. Hay personas que de nacimiento, por lo que sea, o por alguna enfermedad durante el embarazo, por algún trastorno, no son capaces de sus neuronas asimilar ciertos neurotransmisores. Entonces, dependiendo de esas condiciones, pues nuestros circuitos se irán estableciendo de una manera u otra. Dependiendo de los estímulos que recibamos a lo largo de nuestra vida, nuestros circuitos neuronales se estarán acostumbrando a trabajar de una forma u otra, digamos. Es decir, que este lenguaje lo que va a permitir es que se construyan diferentes redes en nuestro cerebro. Y aprender y la plasticidad lo que permite es estímulos que recibimos,
que pueden ser físicos, pueden ser mentales, que pueden ser solamente pensamientos, van a ir formando nuestro cerebro, ¿vale? Y eso es una de las características que tenemos que tener en cuenta. Nuestro árbol crece porque continuamente está generando ramas, está generando conexiones y eso es el aprendizaje. Eso lo hace el cerebro solo. Y el cerebro también hace otra cosa a continuación. Cuando nosotros tenemos un árbol o una planta que crece desaforadamente, o por ejemplo en los jardines de la ciudad lo vemos, cuando los árboles crecen desaforadamente, tienen unas ramas a lo mejor que cuelgan porque han crecido demasiado y nadie los poda, pues esos árboles al final pueden acabar rompiéndose, pueden acabar cayéndose. Entonces la poda a veces es necesaria y el cerebro también tiene, lo que antes comentaba el compañero, una función que es la poda sináptica, ¿vale? Y eso también es algo que el cerebro tiene, forma parte de su estructura como órgano para poder adaptarse al medio en el que vivimos, ¿vale? Así como la neuroplasticidad es una característica que está en nuestro cerebro y la ejercemos durante toda la vida, sí que es verdad que la poda sináptica hay unos determinados momentos en nuestro desarrollo en el que tiene lugar, como digamos, para decirlo vulgarmente, a saco. Hay unos momentos en nuestra vida en el que el cerebro necesita cortar y crear esas conexiones que previamente ha generado. Ahora lo vais a entender. Fijaros, aquí tenéis 3 cortes de un tejido cerebral. El primero, bueno, hemos dicho que tenemos la misma cantidad de neuronas, desde que nacemos hasta que morimos. Pero fijaros, aquí no están igual. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que hay más conexiones. Esta primera de aquí, ¿a qué edad creéis que corresponde? O sea, de estos 3 cortes que tenéis aquí, ¿a qué edad sería? ¿Una edad más pequeño, un niño más pequeño o un niño más mayor? Esta de aquí. A un adulto, ¿vale? Dice Santi. Vale. Y esta de en medio sería, por ejemplo, podría ser a lo mejor de un niño más joven, ¿no? De la etapa más pequeña, porque es cuando más conexiones empezamos a generar. Y aquí, ¿qué correspondería? Porque si lo vemos en cuestión de conexiones, aquí hay muchas menos, aquí hay un montón de conexiones neuronales, son las mismas neuronas, acordaros, son las mismas neuronas, lo que pasa que se conectan, sus dendritas se conectan, se van haciendo como una red y al mayor. Vale, pues fijaros, mirad, esto correspondería al cerebro de un niño, de un recién nacido, ¿vale? Un recién nacido cuando nace, que hemos dicho, cuenta con la casi totalidad de los 100.000 millones de neuronas que va a tener. Este sería el corte de un recién nacido. Y este sería el corte de un niño de 2 años. O sea, fijaros cómo evoluciona. Siento que la imagen no se vea mejor, pero es que no ha habido manera de subirla para que se viera más clara. Fijaros cómo evolucionan las conexiones. Es brutal la cantidad de conexiones que se producen a los 2 años. ¿Pero por qué? ¿Qué se produce? ¿Qué aprendizajes tenemos los seres humanos de los 0 a los 2 años? Los básicos, o sea, aprendemos a comer, aprendemos a ponernos a gatear, a reptar, a andar, a correr, a partir, claro, los más primitivos, los que nos permiten, o sea, ser seres humanos, los que necesitamos también mucha apoyo de los adultos para poder desarrollarnos. Hasta los 2 años, nuestro cerebro está todo el rato tejiendo nuevas redes para todos los aprendizajes básicos que como seres humanos tenemos como característicos. Pero luego, ¿qué es lo que ocurre? Llega a los 4 años y vemos que hay menos conexiones. Aquí ya se ha producido una poda sináptica. Aquí se produce la primera poda sináptica importante porque el cerebro ha dicho, bueno, yo tengo que seguir adquiriendo aprendizajes muy importantes, como es el habla, que decíais, que se produce desde pues a partir de los 2, de los 2 a los 4 años, cuando ya se perfecciona. Y entonces necesito que esos aprendizajes que ya tengo adquiridos, voy a soltar esas conexiones neuronales para utilizarlas para otra cosa. Y por eso las podas son necesarias. O sea, es necesario podar para que el cerebro se vaya reorganizando para los futuros aprendizajes que se van a producir. Fijaros en esta de aquí, sería la que se produce a los 14 años. Este sería el cerebro, el corte de un niño de 14 años. ¿Por qué?
porque durante la adolescencia se produce una reestructuración de las redes neuronales, lo que comentábamos antes. O sea, no solamente es que hay una subida hormonal, porque aparecen las hormonas sexuales y eso descoloca también lo que es el funcionamiento del cerebro, sino que además es que hay una reestructuración de las neuronas, de las redes neuronales. ¿Por qué? El grosor de la corteza cerebral es máximo cuando empieza la pubertad, pero tiene que llegar a un grosor más bajito cuando ya empieza la edad adulta. Y ahí hay una poda importante también. ¿Vale? O sea que realmente nuestro conocimiento como docentes tiene que ser, vale, el cerebro siempre va generando nuevas redes, pero es que además hay periodos en los que esa plasticidad, esa generación de redes está mucho más abierta para determinados aprendizajes. Es lo que se llama las ventanas de oportunidad. Pues en ese momento, nuestro cerebro, la plasticidad que tiene, está totalmente predispuesta para un tipo de aprendizaje que va a ser funcional para evolutivamente seguir aprendiendo y seguir desarrollándonos como seres humanos. Aquí lo veis en el esquema. Por ejemplo, el desarrollo motor, fundamental. El desarrollo motor, fijaros que el 80% de nuestras células nerviosas están en el cerebelo. Y el cerebelo es el centro que se encarga de todo lo que es el desarrollo y la coordinación motora. Es una parte en la que el cerebro invierte un montón, porque nuestra postura corporal, en la que tenemos que tener un equilibrio, andamos sobre dos piernas, tenemos dos manos que utilizamos para generar herramientas, necesita muchísima coordinación. Entonces, el desarrollo motor lleva 6 años en los que el cerebro está muy plástico para llevarlo a cabo. El control emocional, fijaros, de los 0 a los 3 años, de los 0 a los 2, cuando los niños ni siquiera saben hablar, es cuanto más nuestro cerebro está abierto para el desarrollo emocional. ¿Vale? Todo el tema que está surgiendo ahora del retraso del lenguaje en los niños por el uso de las pantallas, realmente no es por las pantallas. Lo que teníamos es que cambiar el titular. O sea, el titular yo lo cambiaría es: los niños se desarrollan peor ahora que hace 25 años porque no corren, no trotan, no se les habla y es lo que necesitan de 0 a 6 años. Correr, saltar, trotar, que se les abrace y que se les hable. No necesitan nada más. Si eso no lo hacen porque están delante de una pantalla, vamos, sí, la culpa es de la pantalla, pero no, la culpa es de la sociedad, que estamos permitiendo que esos niños no tengan lo que necesita su desarrollo, ¿no? en esa época, en esa etapa. El vocabulario, por ejemplo, de los unos, a partir del añito hasta los 6. El lenguaje, que lleva un poco más complejo, se alarga hasta los 10. Las matemáticas, pero las matemáticas entendidas como pensamiento matemático, ojo, no como las matemáticas de cálculo. El pensamiento matemático, la lógica, la abstracción, la capacidad de pasar de lo concreto al abstracto, es fundamental trabajarlo en la edad infantil, porque es la base para que luego tu cerebro tenga esas redes neuronales preparadas para todo el contenido matemático que les quieras poner. ¿Vale? Entonces, esto es importante conocerlo porque ahí es donde nuestra labor como docentes tiene que echarlo todo. O sea, yo sé que este es el mejor momento para enseñar esto. No quiere decir que esto no luego ya no se puede aprender. Claro que se puede aprender, pero cuando el cerebro está abierto a este contenido o a esta habilidad a la que tenemos que aprender, es en esas ventanas de oportunidad que se llaman. ¿Vale? Entonces, conociendo esto y conociendo que hay una poda, yo por eso me encanta esta frase de Jaume Funes que dice que el adolescente es un poco descerebrado. Claro, pobres chavales, pobres chavalas, y es que tienen una poda sináptica aquí delante, están perdiendo neuronas, pues claro que están descerebrados. Entonces es algo biológico, es algo neurológico y no solamente es a causa de las hormonas, es a causa de que su cerebro se está reorganizando para adquirir otras funciones. Entonces, como resumen, que además de la poda y de la neuroplasticidad, ¿qué cosas podríamos tener en cuenta para el cerebro infantil? O sea, ¿cuáles serían cosas que deberíamos aplicar? La importancia que tienen las neuronas espejo, que son unas neuronas que se descubrieron a finales del siglo XX y que lo que se vio es que tenemos un tipo de neuronas que lo que hacen es activarse cuando vemos lo que hacen los demás. O sea, no hace falta que hagamos nosotros algo para que esas neuronas se conecten y generen una red, sino que simplemente con ver lo que están haciendo los demás
se están generando nuevas redes neuronales. Entonces, de aquí la importancia del aprendizaje cooperativo, del modelado, de enseñar con el ejemplo. Por favor, los niños y las niñas lo ven todo y esas neuronas están asimilando información que ni siquiera nosotros somos conscientes de que está llegando, ¿vale? Entonces, la importancia del modelado y de aprender de otros. Aplicar la disciplina positiva. El hipocampo, que es el gestor de la memoria, es el que hace de gestor de todo lo que nosotros vamos a almacenar en nuestra memoria a largo plazo. Y el hipocampo, si os acordáis de la imagen que hemos visto antes, está dentro del sistema límbico, con lo cual las emociones es lo que más le va a afectar. Por eso, lo que no nos es agradable no tendemos a recordarlo, porque es una función del hipocampo. Para sobrevivir, todo lo que es desagradable tendemos a olvidarlo. El hipocampo se deja influenciar por las emociones positivas. Lo que es positivo lo voy a guardar, lo que es negativo no lo voy a guardar. Pues entonces, evitar castigos y explicar y aplicar la disciplina positiva tiene su explicación neurocientífica aquí. El aprendizaje de la lectura. Se ha descubierto la zona en la que nuestro cerebro aprende a leer y escribir. Recordad que la lectura y la escritura es un proceso artificial. El lenguaje no nace, así como sí que nace con un área para el lenguaje, no nace con un área para el lenguaje escrito y para saber leer y escribir, porque eso es algo que ocurrió hace 3.000 años y el cerebro no le ha dado tiempo de crear una zona. Entonces, lo que hace es combinar diferentes zonas de la corteza cerebral para aprender a leer y escribir, que tienen que ver con el movimiento y la espacialidad, que tiene que ver con la vista, que tiene que ver con el significado. Por eso es tan importante utilizar diferentes estímulos a la hora de aprender. El método Montessori, por ejemplo, es un buen método para aprender a leer. Los métodos Montessori de manipulación, de tocar mientras estoy aprendiendo las letras, porque en mi cerebro, cuanta más estimulación tenga de estas tres áreas, mucho mejor va a llegar a aprender fonéticamente un lenguaje y a saber traducirlo. ¿Qué más cosas se sabe? El movimiento. Hay un montón de estudios que nos dicen que las mismas áreas que son encargadas del aprendizaje son las que se encargan del movimiento, porque hay una estrecha conexión entre nuestras sensaciones corporales y los circuitos que llevan a aprender y a memorizar. Por eso aprender con el cuerpo es tan importante, pero no solo en infantil, por favor, en primaria, ¿vale? Descansos activos, dejar que los niños se muevan, que se pongan en diferentes posturas. ¿Quiénes de nosotros no cogemos el móvil y empezamos a andar muchas veces o nos descubrimos que estamos haciendo movimientos? Pues es por eso, porque las áreas de aprendizaje, de lenguaje, como esta también están todas combinadas. El Total Physical Response, que es un método para aprender idiomas, se basa en esto, en combinar, o sea, en la habilidad verbal que tiene el niño con simplemente comunicación y expresión corporal, porque son las mismas áreas y al final está todo interconectado. Y las matemáticas lo mismo. Se ha descubierto que no hay solamente una zona del cerebro izquierdo que predomina analítico, no. Las matemáticas se aprenden usando diferentes zonas del cerebro y una de las más importantes es la sensorial. Por eso es tan importante las matemáticas manipulativas, porque hay que tocar, hay que sentir, hay que incorporar en el cuerpo para que ello luego pueda pasar a la abstracción, ¿vale? Y todo esto viene fundamentado por estudios que nos aporta la neurociencia. Luego, además, en la adolescencia, lo que estábamos diciendo, hay cambios críticos en los lóbulos frontales y los lóbulos frontales son los que se encargan de la capacidad para tomar decisiones, para inhibir respuestas, para planificar y ejecutar planes, la empatía, las conductas apropiadas e inapropiadas. O sea, fijaros, todo lo que vemos. Mi hijo mayor tiene ahora 17 años y siempre ha sido un niño muy responsable, muy serio, de pequeño. Y cuando llegó a los 14 años, yo decía, ¿este niño qué le ha pasado? O sea, de un niño serio, que te explicaba todo, que se tomaba... Era como si se hubiera, bueno, pues eso, no pensaba las cosas. Claro, pero es porque está descerebrado, pobrecito mío. En ese momento su lóbulo frontal está haciendo una involución porque su cerebro está invirtiendo en preparar otras zonas, ¿vale? A ver, Emilio, no te veo aquí. ¿Alguna recomendación para la elaboración de los protocolos de disciplina? De cara a evitar atender que sean necesariamente impositivos. Es que la neurociencia no te da estas indicaciones en concreto. Lo que sí que te digo es que está muy
justificado el uso de la disciplina positiva. Ahí ya tendríamos que entrar en técnicas de disciplina positiva, que las hay, y hay cursos y formadores buenísimos. Yo he escuchado mucho a Marisa Moya, que es una persona que me gusta mucho cómo imparte esta idea de la disciplina positiva y cómo la enseña a profesores, pero claro, ahí ya tendríamos que entrar en detalle en lo que son ya las técnicas, que hay muchísimas de cómo aplicar la disciplina. ¿Ves? Pues esa. A mí, Marisa, yo lo poco que sé, porque no me da la vida para más, pero lo poco que sé de disciplina positiva lo sé por ella. Pero lo que te dice la neurociencia realmente no te da las claves, sino la neurociencia lo que te dice es de lo que hay, qué justifica, ¿vale? ¿Qué está justificado a nivel de lo que sabemos de cómo funciona el cerebro? Y la disciplina positiva justamente se justifica por eso, porque como tendemos a almacenar, a procesar, a memorizar y a profundizar en aquello que nos resulta positivo, pues todo lo que entre por el lado negativo va a tener a lo mejor un efecto inmediato a nivel de conducta, pero no va a tener un efecto a nivel del aprendizaje, porque el hipocampo lo que va a hacer es eliminarlo. ¿Vale, Emilio? No sé si te he contestado, pero no nos da tiempo para más. Claro, genera rechazo y es que funciona así y todo lo que nos causa rechazo es que no por nada, sino porque nuestro cerebro está programado para ello. Intentamos evitarlo, ¿no? Y nuestro cerebro además es muy vaguete. Nuestro cerebro evolutivamente es un órgano que se ha adaptado principalmente a sobrevivir. Entonces, todo aquello que es desagradable, todo aquello que le hace gastar mucha energía, lo va a evitar. Entonces, estas cosas hay que saberlas porque forma parte de nuestra esencia como personas. Otras cosas, ¿qué nos dice la clave de la neurociencia? Ya lo hemos comentado sobre la adolescencia, que es tomarla una parte más positiva. Yo creo que cuando aprendí esto, ya empiezo a ver a mis hijos muchas veces de una parte más positiva. O sea, ya no solamente es un cúmulo de hormonas, sino que más allá de eso, encima es que su cerebro se está reorganizando. Y esta etapa es importante porque, claro, al ser una etapa de reorganización, las habilidades que ya dominan van a ser la base donde se van a construir las futuras habilidades. De aquí nuestra función como docentes o como padres es intentar que aquellas que van a ser habilidades muy importantes para su vida estén muy bien asentadas. Y aquellas, porque el cerebro, aquellas habilidades que no se usan o que considere el cerebro que no tienen suficiente implicación o suficiente uso, se van a deshacer. Porque el cerebro lo que necesita es reorganizar, podar, cortar por aquí para prepararse para la vida adulta. Y aquí entonces es muy importante el facilitar buenas experiencias, tanto de aula como de aprendizaje, como familiares, para que sean la base de esas futuras personas que vamos a tener. ¿Vale? Es como ver la adolescencia, bueno, ya que tenemos esta reorganización cerebral que nos va a llevar a cosas no tan positivas, pero tenemos la parte positiva y es que todo aquello que logramos meter, ¿no? Entre comillas, en su cerebro se va a quedar para siempre, porque es una época muy importante para establecer las futuras redes neuronales. Y esto sería un poco el resumen hiperresumido de todo lo que nos aporta la neurociencia acerca de cómo aprenden los niños y los adolescentes o cosas que más nos aportan. Ahora, si nos centramos ya en el tronco del árbol, que a nosotros nos interesa como docentes, como maestros y maestras, vamos a hablar de algunos aspectos súper rápido, pero para que tengáis un poco de noción de qué es lo que interviene o qué es lo que se sabe, ¿no? La primera parte del tronco, de lo gordo que nosotros vamos a utilizar para aprender es la memoria. No hay aprendizaje sin memoria. La memoria, ha habido una época en la que parecía que estaba denostada, pues no, la memoria tiene que estar siempre. Ahora, lo que no queremos es el aprendizaje de memoria repetitivo sin significado, eso no. Pero la memoria hay que trabajarla, la memoria hay que conocerla porque sin memoria no hay aprendizaje. Todos recordamos este mapita del proceso de cómo recordamos. Entra una información que tenemos que codificar, que pasa a la memoria a corto plazo o memoria operativa. Después, esto se tiene que almacenar si yo considero o mi cerebro considera que me va a ser útil, porque de la memoria a corto plazo no recordamos todo lo que recibimos en nuestro día a día. ¿Qué es lo que recordamos en la memoria operativa? Esos datos que necesitamos pues para
hacer una receta, para hacer una búsqueda en Google, para hacer una actividad del libro que me manda mi profesor. Esa es la memoria operativa, la que utilizamos para hacer las tareas más corto plazo. Lo que almacenamos es aquello que vamos a repetir. Si yo una misma tarea, aunque sea corta, la repito todos los días, pues probablemente la almacenaré. Pero la almacenaré durante un tiempo. ¿Y cuándo pasará a la memoria a largo plazo? Pues pasará a la memoria a largo plazo cuando el hipocampo quiera, ¿vale? Hemos dicho, imaginaros al hipocampo como el caballito de mar que está sentado ahí, dirigiendo tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú pasas, ¿vale? Y que está muy influenciado por las emociones. Entonces, las redes neuronales a largo plazo se construyen con la gestión del hipocampo, pero una vez una red neuronal ha atravesado el hipocampo y consigue llegar a la corteza cerebral, se quedará ahí para siempre, ¿vale? Que sería un poco el trabajar, lo que tenemos que intentar es seleccionar muy bien qué queremos pasar a la memoria a largo plazo y crear las condiciones óptimas para que llegue hasta allí. Antes de la memoria a largo plazo está la memoria a corto plazo u operativa, y aquí es interesante también conocer la teoría de la carga cognitiva. Todo trabajo, toda tarea en la que tengamos que memorizar tiene un límite. Nuestro cerebro tiene un límite y la memoria de trabajo tiene un límite. Por eso la teoría de la carga cognitiva de John Swider lo que nos dice es, vamos a intentar evitar todas esas cargas extras que no aportan nada para el aprendizaje. Por ejemplo, si un material es muy difícil o es mucho, si le damos a los alumnos un material de golpe que es nuevo, todos lo sabéis que no se puede hacer así. ¿Qué hacemos? Lo dividimos en esquemas menores, en mapas conceptuales, en pastillas de información, porque tiene que estar en información más chiquitina. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es evitando la carga intrínseca, que es la que es inherente al material. Después, luego también, además de esa carga intrínseca, hay a veces otra carga que añadimos. Instrucciones confusas, información que no es relevante. Claro, no somos conscientes de que todo eso lo estamos dando a nuestros alumnos y todo eso va cargando su memoria operativa. Y hay que intentar también analizar nuestras tareas, las que presentamos desde ese punto de vista, para que sea y se refiera la carga, el esfuerzo que tengan que hacer los niños, sea el que tenga que ver exclusivamente con lo que queremos que recuerden, que sería la carga pertinente, ¿vale? Con esta teoría os la pongo aquí de pasada, muchos la conoceréis, otros no, pero claro, decía Luciano que mientras más se utilizan, sí, así es. Y para eso lo vamos a ver ahora a continuación, lo que os iba a decir. ¿Cómo recordamos mejor? Pues evitando la carga cognitiva. Por ejemplo, si yo os digo que me he ido de viaje a estos países, venga, a ver si los recordáis. Os dejo 5 segundos. ¿Sabríais ponerme alguno en el chat? De las capitales en las que he estado yo viajando. Vale. Buenos Aires, Sarajevo, perfecto. Buenos Aires. Bueno, algunos creo que os habéis inventado, porque he puesto capitales, no he puesto países. Vale. Por ejemplo, he puesto capitales. He puesto Nicosia, ¿ves? Pero no he puesto Chipre. He puesto Buenos Aires, pero no he puesto Argentina. ¿Veis? Ya habéis hecho una asociación, ¿vale? Una asociación. Ay, perdonad. No, os quería decir si recordabais las capitales, no los países, perdonad. Yo he dicho, yo me he ido, entonces ha sido mi error. Yo he dicho, he ido de viaje a estas capitales. Me he dicho países, pero en estas capitales, a ver si las recordabais. Vale, pero bueno, habéis hecho la asociación y fácilmente, ya sabéis, si no, asociado con un país. Después que volví de este viaje, me fui a visitar otras capitales del mundo, ¿vale? Pero me fui a otra zona del mundo. Vale, os dejo 5 segundos, a ver si las recordáis. Vale, ¿alguien me puede poner alguna? Hasta nada, muy bien. Oye, Bisek, muy bien. Oye, muy bien. Madre mía, Ezequiel, qué barbaridad. ¿Tú has estado ahí? Seguro, ¿eh? Porque yo, vamos, era incapaz es difícil de producirlas. Vale, pero todos nos imaginamos por qué. Algunos sí que habéis tenido más
memoria, ¿pero por qué? Pues porque no reconocíamos esas palabras. Primero que tienen muchas consonantes juntas, si no conocemos, no sabemos ni siquiera cómo se pronuncian, con lo cual nos es bastante complicado recordarlo. Pues ¿por qué? Porque nosotros para aprender, la memoria lo que tiende es primero, a reconocer que lo que entra ya lo tiene almacenado. Claro, la memoria tiene que hacer un trabajo muy grande para almacenar o para recuperar luego lo que almacenamos. Entonces, tiende a economizar. Lo primero que hacemos es, yo esto lo asocio con algo, yo esto me suena a algo, ¿qué sé yo de esto? Que es lo de los conocimientos previos que siempre trabajáis en el aula. La memoria tiene mayor facilidad para retener información reconocible. Entonces, cuando nosotros vamos a lanzar algo a los alumnos que sabemos que no va a ser reconocible, nuestra primera obligación es la de hacer que sea reconocible. ¿Cómo lo hacemos? Relacionándolo con otras cosas que ya saben. Entonces, eso es la importancia de trabajar con los conocimientos previos, ¿vale? El relacionarlo con lo que ya sé y lo que decía antes el compañero, cuantas más conexiones hago yo con diferentes temas, con diferentes ámbitos, estoy reforzando un mismo contenido con diferentes redes neuronales, con lo cual me va a ser mucho más fácil recuperar y almacenar esa información. Cuantas más conexiones pueda establecer yo de un contenido con otro, más se va a arraigar en nuestro conocimiento y en nuestra memoria. Claro, pero previamente también, cuanto más pensemos sobre algo, lo mismo. Si yo pienso mientras estoy aprendiendo sobre algo, estoy utilizando la corteza cerebral. Todo lo que el cerebro ve que llega a la corteza cerebral es algo que considera importante, porque si no el cerebro dice, uy, si esto ha llegado hasta aquí y me está requiriendo energía es porque es importante, con lo cual se va a quedar en la memoria a largo plazo, ¿vale? Todo lo que llega a la corteza cerebral se queda en la memoria a largo plazo porque las redes neuronales están diseñadas así. ¿Qué tenemos que intentar? Que los alumnos piensen sobre lo que aprenden, que se hagan preguntas, porque cuanto más utilicen su lóbulo frontal, mucho más van a memorizar eso que les estamos enseñando. Aprendizaje basado en problemas, retos, rutinas de pensamiento, todo eso es lo que les va a ayudar. Y antes también, previamente, tienen que utilizar la atención. Voy a hacer un test de concentración, ¿vale? No sé si lo conocéis. El que lo conozca, por favor, que no haga spoiler. Y los demás, pues lo hacéis, ¿vale? Tenéis que seguir las instrucciones fielmente de lo que aparece en el vídeo. Y a ver quién es el crack, el máquina que diría Bisbal, que lo adivina. Venga, todos atentos. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Equipo blanco y contar las pelotas. ¿Cuántas veces la pasan? The answer is ¿Lo 30. tenéis? Uy, ya me he adelantado. 13, Silvia, la habías contado, ¿no? 13, muy bien. ¿Cómo que hay un oso en el centro, Juaní? ¿Qué dices? ¿Los demás habéis visto un oso en el centro? No. ¿Los demás lo habéis visto? ¿Sí? No, ¿ves? Silvia no lo ha visto. No. ¿Ves? Habéis contado. La idea aquí era ver los pases y eran 13. Perfecto. ¿Vale? Habéis contado 13. Juani dice que ha visto un oso. Vamos a ver. But did you see the moonwalking bear? Había un hombre vestido de oso. Fijaros. Ahora fijaros en el centro y lo que pasa por el centro. ¿Veis al oso? Vale, pues este es un ejemplo. Muy bien, Juani. Pero tú has visto al oso, pero has contado los pases, ¿sí o no? Porque si tú has visto el oso y no has contado los pases, tú serías como el alumno que les pides la tarea y está mirando por la ventana. Ya te habían puesto el vídeo, ¿no? Lo sabías. Muy bien. Vale, perfecto. Pues a eso me refiero, pero los demás, yo cuando lo pongo esto a muchos profesores, incluso a los alumnos cuando se los pongo, empiezan, ¡ah! No puede ser, pónmelo otra vez, que no lo he visto. O sea, fijaros cuando nuestro cerebro está atento a algo, solamente ve eso. Pero es que es para lo positivo y para lo negativo.
Con lo cual, ¿por qué? Pues porque la atención es algo que es muy caro también para el cerebro y es muy peliagudo que si nosotros queremos captar la atención, que es un recurso muy caro para el cerebro, nos va a costar y tenemos que conocer cómo funciona. Tenemos 3 redes de alerta de la atención. La primera sería la red de alerta, que es la que va a funcionar si vemos que este león nos viene corriendo desde lejos. Evidentemente nuestro cerebro se va a prestar la atención porque es una cuestión de supervivencia. Este de cuándo prestar atención es la red más antigua, es la que nos ha permitido sobrevivir durante nuestra evolución. Después hay una red que se encarga de ver a qué le prestamos atención. Y esta es la que vosotros vais a pelearos en el aula para captarla de vuestros alumnos. ¿Por qué? Porque es la que ante estímulos que son más o menos iguales, tenemos que decidir o hay un estímulo que nos llama la atención. ¿A qué prestar atención? ¿A la explicación del profesor o a lo que está haciendo mi compañero que está escribiendo una notita y se le está poniendo a otro por debajo de la mesa, que es más interesante? ¿Vale? Pues esta es la que también tenemos que contar con ella e intentar modularla lo que podamos. Y lo ideal que sería, pues ya conforme vamos evolucionando, llegar hasta aquí, ¿no? Al cómo prestamos atención, a esa atención ejecutiva en la que nos permite orientar aquello a lo que le vamos a prestar atención. Y esto tiene mucho que ver con las funciones ejecutivas. Yo antes os he hablado de que en el lóbulo frontal es cuando el adolescente tiene esa regonización, esa poda sináptica que le hace perder conexiones en esta zona. Pues en esta zona, en el lóbulo frontal, es donde están las funciones ejecutivas, que es la que yo os decía que no compartimos con ningún otro animal en el mundo. Son funciones propiamente humanas, las que nos permiten trabajar con la memoria de trabajo, las que nos permiten controlarnos, las que nos permiten procesar la información, las que nos permiten tomar decisiones, resolver problemas, planificar. Todo esto para mí es lo básico que hace que una persona sepa regularse en la vida, no solamente en el aprendizaje, sino en la vida. ¿Cuántas personas conocemos adultas que no tienen ningún tipo de autocontrol, que son personas que no piensan lo que dicen, que son impulsivas, etc., etc., etc.? Pues bueno, todo esto se regula desde aquí, desde la parte del córtex prefrontal. Y luego, ya por último, haceros el hincapié de las emociones. El lóbulo frontal nos hace pensar, pero lo que se ha descubierto es lo que antes se separaba como emoción y razón, que venimos desde nuestro amigo René Descartes de hace 400 años, pues la neurociencia nos dice que no. O sea, que incluso hasta ese proceso de toma de decisiones que tenemos aquí delante en el lóbulo frontal viene determinado por lo que decide el sistema límbico. O sea, no seríamos capaces de tomar muchas decisiones analíticas si nuestro sistema límbico no diera algún tipo de empuje para que así fuera, ¿no? Y entonces aquí la importancia, veis, en el sistema límbico vuelve a estar el hipocampo. Es que es uno de los elementos que forman el sistema límbico y es quien se encarga de gestionar lo que almacenamos en la memoria. O sea, fijaros la importancia que tiene también las emociones a la hora de aprender y esto es algo que ya pues la neurociencia lo ha avalado. Y a mí ya solamente nombrar aquí una cosa que me parece muy interesante también, que es un tema en el que yo he investigado mucho e incluso yo he hecho mi trabajo de fin de grado de primaria sobre esto y es sobre la mentalidad de crecimiento y la resiliencia. Son factores no cognitivos que se ha demostrado que tienen un papel súper importante en el éxito académico, ¿vale? Y que yo creo que como docentes debemos ser conscientes de la importancia que tiene lo que nosotros pensamos de nuestros alumnos y lo que ellos piensan de ellos mismos, que es lo que se llama mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Si tú tienes una mentalidad de crecimiento, significa que piensas que te conoces a ti mismo, cómo funciona tu mente y piensas que siempre puedes mejorar. Los que tienen una mentalidad fija piensan pues que la vida es así, que les ha tocado esa inteligencia, o tú como profesor piensas que este chiquillo o esta chiquilla pues no puede dar a más porque es así y entonces como que nos estancamos, ¿no? Y hay una serie de factores que tienen mucho peso, que se llaman factores no cognitivos y que tienen tienen su papel, ¿no? A la hora de que nosotros podamos hacer que mejore nuestra enseñanza. Entonces, ¿cuál sería el abono de nuestro árbol? Si el tronco hemos visto que es la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, las emociones, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué les podemos aportar? O sea, perdona que me pase esto, ya acabo enseguida.
Pues nosotros lo que podemos hacer es, conociendo todas estas cosas como docentes, simplemente es intentar guiar este aprendizaje. O sea, la construcción del aprendizaje es un proceso complejo, pero si nosotros lo conocemos, podemos intentar guiar, sobre todo saber que existen unas podas, saber que la neuroplasticidad tiene sus momentos máximos u óptimos, saber cómo podemos nosotros hacer que determinadas conexiones neuronales se refuercen mediante la memoria, mediante la emoción positiva, mediante el esfuerzo controlado y cómo otras las podemos evitar, ¿vale? Porque toda conexión que no se utiliza acaba por desaparecer. Entonces, nosotros sabiendo eso, podemos intervenir desde el punto de vista docente para ayudar a nuestros alumnos. Concretamente, ¿con qué cosas? Pues, por ejemplo, con fomentar la curiosidad, hacer preguntas, muchas preguntas, que los niños siempre tengan preguntas que contestar, porque la pregunta llama a una búsqueda de información y a una búsqueda de una solución, ¿vale? Entonces, hacer preguntas que fomenten la curiosidad, utilizar el juego. El juego es una herramienta súper buena para trabajar las funciones ejecutivas y luego también la parte de las emociones. Permite trabajar la atención, el autocontrol, la organización perceptiva. O sea, juegos de mesa, juegos de equipo, juegos de investigación, cualquier tipo de juego. Hasta los adultos sabéis que nos gusta jugar y es una manera muy buena de trabajar todo esto que hemos visto. El compromiso activo, ¿vale? Intentar que la otra persona se comprometa con el aprendizaje. Si no hay esa parte de motivación, de emoción por parte de ellos, es muy difícil que todo esto que estamos viendo se construya. Entonces, conectar con los intereses del alumno, favorecer que sean muy conectados con la realidad en la que vivimos, que tener siempre rúbricas, planes que guíen su aprendizaje, fomentar su autonomía. Todo esto, que tiene que ver con la parte más de motivación, tiene que hacer que nosotros conectemos con su cerebro, porque si no existe esa conexión, es muy difícil que se dé el aprendizaje. Después, evitar la carga cognitiva. Esto lo podemos hacer con estos pasos. Compartir siempre lo que esperamos de ellos, explicar lo que se va a hacer, activar los conocimientos previos siempre, dedicar un tiempo importante a qué sabemos acerca de esto, ideas preconcebidas, como he hecho yo con vosotros, neuromitos. He dicho yo, venga, vamos a ver qué neuromitos tienen los compañeros. Pues en clase igual. Eliminar información innecesaria, ser muy conscientes cuando mandamos una tarea de lo que es relevante, qué es lo básico que yo quiero que aprendan. Y a veces damos demasiada información que lo único que hacen es cargar, ¿no? la capacidad que tienen de almacenaje los niños. Fomentar la autonomía y fomentar la autoexplicación, que se autoexpliquen, que se ayuden, que se expliquen, que den clase, que se den clase unos a otros. Todo eso hace que se acostumbren a trabajar con la memoria operativa y que también aprendan a cómo eliminar esas sobrecargas que al final no les van a llevar a aprender. Utilizar el poder de las historias. Al cerebro le encantan las historias y lo sabéis, a la humanidad de toda la vida, desde que existimos, nos han gustado los cuentos, las fábulas, las leyendas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para aprender así. Entonces, utilizar una buena historia permite captar mensaje, facilitar la conexión con otros conocimientos y, sobre todo, almacenarle la memoria. Si contáis algo que tenga curiosidad, que tenga emoción, que tenga un desenlace que tengan que averiguar, todo eso, el cerebro va a estar pidiendo más atención. Utilizar los descansos activos también. Es muy importante. Incluso atreveros a mezclaros con algún momento de actividad física. Por lo que hemos visto, el cerebelo está plenamente conectado con las áreas de aprendizaje. Y utilizar estos descansos activos donde los niños se puedan mover o donde puedan hacer alguna actividad mientras están estudiando es muy importante, porque sí que está comprobado que funciona. Y sobre todo para mí creo que es muy importante como maestros y maestras que les ayudemos a usar las funciones ejecutivas, planificar, hacer predicciones, tener en cuenta el punto de vista de los demás, resolver los pasos de un problema, contar historias, escribir historias, respetar el turno. Es decir, un montón de cosas que si veis, la mayoría de estas se pueden aplicar en los juegos, ¿vale? Los juegos se trabajan un montón. Es decir, hay un montón de cosas que podéis hacer, solamente tenéis que poneros las gafas de cosas que ya sabemos que funcionan en nuestro cerebro, incluirlas en vuestra clase, en vuestra programación. Porque ya sois vosotros los que tenéis que ayudar a cada uno de vuestros alumnos a que sean escultores de su propio cerebro, que conozcan cómo funciona y ayudarles lo máximo posible para que ellos sean los que vayan eligiendo las experiencias que van
a determinar su propio cerebro. Y ya está. Yo creo que me he pasado de largo de la hora, pero perdonadme. Pero como habéis interactuado también mucho, eso también es mucho de agradecer. Y nada, ya está aquí pues un poco la ponencia. También han salido algunos comentarios, pero ahora nos dedicamos a contestar lo que planteéis. Bien, muchas gracias, Beatriz, por tanta información tan interesante. Bueno, en algunos casos nos ha servido para recordar, ¿no? Como hemos visto algunos compañeros, y en otros casos, pues, para ilustrarnos y avanzar un poco en el conocimiento sobre la neurociencia. Gracias. Ahora mismo no veo ninguna pregunta en el chat. Gracias a vosotros. Un momentito, porque no me da tiempo a leer. Sí, Silvia, si queréis os puedo hacer llegar. Sí, yo estoy leyendo ya, Marta, por aquí. Si queréis os hago llegar a través de Marta la presentación, ¿eh? Y ahí tenéis un poco el resumen de todo lo que hemos hablado. Incluso es una presentación que tiene algunas cápsulas que a mí no me ha dado tiempo para profundizar, con lo cual tenéis también acceso a más información. Vale. Antes me preguntaba una compañera, la grabación de la sesión, que dónde iba a estar disponible. Os pongo ahora mismo en el chat el enlace a la página web de Escuela de Verano, que os ha llegado a todos a través de correo, pero si queréis tenerla más a mano y copiarla, la lanzo ahora mismo. Ahí la tendréis disponible a partir de ya de hoy. Quizás más a final de la mañana o esta tarde estará ya disponible. Y a mí sí se me ocurre una pregunta, que creo que ya has apuntado algo a lo largo de tu exposición. Beatriz. Sí. ¿Me oís? Se ha congelado la imagen y no sabía si es verdad. Mira, recientemente, bueno, durante todos estos años nos hemos empleado mucho en actualizarnos en lo relativo a las pantallas, el uso de aplicaciones, el aprendizaje a través de la imagen, vídeos. Y recientemente escuchaba que en Suecia estaban empezando a plantearse el uso, o quizás a veces el abuso de las pantallas en la educación. Y estaban volviendo a usar el soporte libro como instrumento más principal sobre las pantallas, ¿no? Entonces, me gustaría conocer tu punto de vista de la neurociencia, qué es lo que se nos dice en relación a este tema. Vale, pues mira, yo cuando hice el máster de neurodidáctica, mi trabajo de fin de máster lo hice justamente sobre no era en concreto esto, pero bueno, yo lo que planteaba era un paisaje de aprendizaje basado en el uso de herramientas digitales y los elementos básicos de la neurodidáctica, porque yo soy, mi blog y mi nombre de toda la vida ha sido con TIC y corazón. Es decir, yo empecé mi camino de formación a través de las TIC como experta en TIC y educación, porque considero que es un aporte súper valioso y necesario para la educación. Hoy en día eso ni se discute, competencia digital, etc. Lo que sí que es cierto, y tú lo has dicho cuando has hablado del tema, es que lo que no podemos permitir es que sea un abuso. O sea, y como por lo que habéis visto un poco de cómo aprende nuestro cerebro, por ejemplo, hay que tener sentido común. ¿Las pantallas son necesarias en niños de 0 a 6 años? No son absolutamente necesarias, pero no por nada, sino porque el tiempo que le están dedicando a una pantalla no están haciendo lo que deben hacer para su desarrollo, que como hemos visto es correr, saltar, jugar, hablar, jugar con otros niños, hablar con los mayores. Después, vamos a la siguiente fase. En primaria, por ejemplo, ¿son necesarias? Sí. O sea, tienen que estar, las pantallas tienen que estar porque estamos en una sociedad digital y tienen que estar. No podemos estar en el colegio sacando algo que en la sociedad está desde que entras al médico, desde que vas a Mercadona, desde que entras en cualquier tienda. Es que es ilógico. Entonces, sí que hay que usarlas, pero ¿para qué? ¿Dónde yo no las usaría, por ejemplo? Para leer. O sea, a mí, para leer, y esto para mí, lo que era un gusto personal, que es leer en papel, leer en un libro, después sí que hay algunos estudios que ponen de manifiesto que la memoria aprende, o sea, la memoria o lo que es el input visual
llega mucho mejor con un libro en papel que con una pantalla digital, pero porque las pantallas tienen otra serie de características como luz, como más color, que lo que hacen es interferir en el significado de lo que estás leyendo, ¿vale? Es lo que hablábamos de la carga cognitiva. Si tú tienes una pantalla en la que tienes un texto, pero además tienes otro tipo de información, visual, luz, color, me llega un mensaje, tengo aquí, son elementos distractores que al final hacen que obvies lo que es el contenido, ¿vale? ¿Para qué lo utilizaría? Para investigar, para buscar información. Es que yo creo que al final es un poco el sentido común. Como investigaciones, lo que sí que se pone de manifiesto es que los niños, cuando son pequeños, necesitan fundamentalmente lo que es la interacción física, manipulativa, emocional con su entorno. Si les ponemos una pantalla, lo estamos quitando de lo que ellos necesitan. En primaria, ¿para qué? Pues para trabajos necesarios. En secundaria, por supuesto, ya como herramienta incluso laboral que van a tener en un futuro. Pero yo es que estas dicotomías que se oyen ahora de ahora todo es bueno y ahora todo es mal, es que nunca me las he creído. Tampoco me creía antes que la tecnología iba a salvar todos los problemas de la educación, porque lo hemos visto. O sea, vosotros habéis hecho un proceso también de transición digital, como lo ha hecho la mayoría de las instituciones, y muchas veces ha hecho bien y muchas veces ha hecho mal. O sea, yo pasar de tener libros de texto a tener todo en digital, pues sinceramente me parece que no está bien hecho. Tiene que haber un proceso, y además es que la tecnología se utiliza cuando quieres que te aporte algo que lo físico no te va a aportar, no para algo que lo físico te va a aportar. Es lo que te puedo decir de mi opinión, por lo que yo he vivido como asesora y por todos los cambios que yo he visto, y desde el punto de vista científico, las investigaciones lo que dicen es que el uso de la herramienta es negativo cuando te impide a ti hacer cosas que son buenas para ti, no por el uso de la herramienta en sí. No sé si me he explicado. Sí, quizás buscar lo que tú comentabas, ¿no? El equilibrio racional. Claro, claro. Incorporamos cosas nuevas, pero no nos olvidamos de lo que ya Exacto. estamos trabajando. Exacto. Y más sabiendo lo que yo os he dicho, las claves estas, o sea, no podemos quitar la manipulación. O sea, la manipulación es básica para leer, para aprender las matemáticas, para aprender cualquier contenido. Entonces, hay que dar prioridad, creo que a eso más que al uso de una pantalla. Pero tenemos que quitar la pantalla en primaria, por ejemplo. No, porque los niños tienen que acostumbrarse a hacer una presentación, a buscar información, porque es que es lo que la competencia digital nos demanda. No nos olvidemos que está en el currículo. Entonces, del momento que está en el currículo, nos lo van a pedir y lo tenemos que impartir. Pero el uso exclusivo, todo a través de la pantalla, pues no, igual que antes no se daba clases solo con el libro de texto. Nunca se ha hecho. Tú nunca estabas en clase con el libro de texto así delante exclusivamente. Tenías muchas más herramientas, la pizarra digital, el salir afuera, los murales, los videojuegos. Pues es lo mismo. Es una herramienta más, al fin y al cabo, la que tenemos que utilizar. De acuerdo. Gracias, Elisa. Bueno, pues fuera libros no, nunca. O sea, libros sobre todo de lectura, por favor. O sea, los niños tienen que leer cuando son pequeños un montón. O sea, la lectura y el pensamiento son claves para desarrollar su cerebro. Y no esto de coger y ping, 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 como hacen los adolescentes. ¿Que tienen otro tipo de procesamiento de la información? Correcto. ¿Tienen otras habilidades que nosotros no tenemos? Correcto. Hay estudios súper interesantes que demuestran cómo el uso de videojuegos desarrollan determinadas habilidades que son muy interesantes a nivel de atención y de percepción. Pero claro, no podemos estar enseñando solo con videojuegos. Desarrollan algunas habilidades en momentos concretos para algunas cosas concretas, pero hay otras que te quitan. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Pues en tener de todo, en usar videojuegos, en usar pantallas, en salir con los amigos, en mirarnos a los ojos, en cogernos de la mano, en leer un libro en papel. Es que para mí eso es el equilibrio que a veces es tan difícil porque nos mandan tanta información y nos mediatizan tanto con ahora sí, ahora no, ahora todos con esto, ahora todos con otro. Y yo creo que como docentes lo que tenemos que tener es la máxima información posible y aplicar el sentido común, que todo hace falta en la sociedad en la que vivimos. No, los libros no los podemos quitar, por favor. Muy bien, bueno, pues si no hay ninguna duda más, ninguna pregunta en el chat,
darte las gracias, Beatriz, nuevamente. A vosotros. Daros las gracias también a vosotros por vuestra participación allá donde estéis cada uno. Y también dar las gracias, bueno, pues al equipo de comunicación que ha hecho posible también la conexión y ha estado muy pendiente de que todo saliera bien. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un feliz verano. Feliz verano, descansad, Muy bien, feliz verano. y disfrutad de la vida. Nos vemos en otra ocasión, si es necesario.